¿Estás listo para descubrir cómo se está redefiniendo el futuro de tu dinero? Esta semana, en Ripple Swell 2025, en Nueva York, líderes globales en finanzas, tecnología y regulación se reunieron para anunciar avances que podrían cambiar para siempre la forma en que tú y yo movemos, almacenamos y gestionamos el valor en el mundo. XRP, la moneda que tanto nos gusta, y la stablecoin RLUSD se posicionan como piezas claves en toda esa revolución, respaldadas por inversiones multimillonarias y alianzas con gigantes como Mastercard y BlackRock. Acompáñame en este análisis para entender qué significa todo esto para ti y el futuro de nuestras finanzas. Miren, ¿ustedes quieren saber qué es Ripple Swell? Ripple Swell no es una conferencia más, es la plataforma global donde la gigante Ripple expone sus innovaciones, alianzas y visión para la integración de blockchain con el sistema financiero tradicional. Justo hoy estaba oyendo una entrevista de Brad Garlinghouse donde explicaba que todo lo que llevan haciendo este año es unir el mundo tradicional con las cripto, con todas esas compras que han hecho. En el 2025, la participación de líderes de Wall Street, grandes gestores de activos e importantes reguladores confirmó que blockchain y cripto están entrando de lleno en la economía real, con Ripple obviamente en la primera línea. El anuncio estrella fue la colaboración para usar RLUSD, que es la stablecoin regulada de Ripple, ya todos lo sabemos, para la liquidación de pagos con tarjeta fiduciaria, iniciando con la tarjeta Gemini XRP y soportada por la infraestructura de Mastercard y de WebBank. ¿Ustedes sí saben bien qué es Gemini? Es uno de los exchanges más importantes del mundo, liderado por los hermanos Winklevoss, aquellos de Meta, de Facebook, que hoy en día son multimillonarios. El RLUSD, respaldada 1 a 1 por dólares estadounidenses bajo la regulación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, ya superó a hoy los $1.000 millones en capitalización de mercado en menos de un año desde su lanzamiento en diciembre del año pasado, del 2024. Actualmente, aproximadamente el 80% de RLUSD circula en la red de Ethereum y el 20% restante en el XRP Ledger, con expectativas de crecimiento significativo en nuestra XRP Ledger, dada su eficiencia y velocidad. Este modelo permitirá liquidaciones mucho más rápidas, económicas y transparentes en pagos globales, marcando un antes y un después en el mercado financiero institucional. Pero fíjense lo que pasó. Ripple aseguró una inversión estratégica de $500 millones liderada por Fortress Investment Group y Citadel Securities. Esta ronda elevó la valoración de Ripple a $40.000 millones, una cifra que refleja la fuerte confianza institucional en su tecnología y modelo de negocio. Pero acá hay un tema interesantísimo. Esa gente se dio cuenta que todo lo que tienen en el escrow de XRP de Ripple eleva el valor por encima de los $80.000 millones. A precios de descuentos de $40.000 millones de valoración, es un regalo, porque es a mitad de precio. Eso significa que esta gente, sin valorar lo que tiene Ripple en su tecnología, en su estructura, en todas sus compras y mergers y acquisitions que han logrado en los últimos tiempos, valoran a precios regalados a Ripple. Los fondos que se recogieron en esta venta serán destinados a potencializar la expansión de RLUSD, fortalecer la infraestructura de XRP Ledger, adquirir tecnologías estratégicas en custodia y en liquidez y acelerar productos para tesorerías corporativas e institucionales, consolidando la posición de Ripple en la integración entre Traditional Finance o TradFi y el mundo cripto. Es esencial entender esa unión de estos dos mundos. Maxwell Stein, que es un ejecutivo de BlackRock, aseguró en este Ripple Swell que la infraestructura de Ripple tiene la capacidad de procesar trillones de dólares on-chain, validando la escalabilidad y robustez del XRP Ledger para manejar transacciones de alto volumen a nivel global. Ese respaldo es crucial para la confianza institucional que está comenzando a adoptar XRP y los productos basados en el XRP Ledger. Fíjense bien de quién estamos hablando. Uno de los directivos más importantes de BlackRock empieza a hablar sobre XRP y sobre XRP Ledger. Esa duda que existió hace un tiempo cuando el presidente de BlackRock, Larry Fink, no podía hablar de XRP. ¿Se acuerdan? Acá se los dejo para que ustedes lo tengan en la cabeza.
How about an XRP ETF? I know you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. And you don't want me to. XRP hoy en día continúa consolidándose como el activo puente nativo para la liquidez en el XRP Ledger, facilitando transacciones rápidas, seguras y de bajo costo. Tras éxitos regulatorios, se espera que la integración de XRP en productos financieros tradicionales, como los futuros ETFs, impulse aún más su adopción. Recuerden que hace muy poco veíamos que los ETFs de XRP venían, que eran entre el 18 y el 25 de octubre. ¿Pero qué pasó? Los ETFs tuvieron que posponerse por el cierre del gobierno americano. Ahora estamos esperando que para el próximo 13, esta misma semana, 13 de noviembre, vamos a tener el primer XRP ETF del mercado después del shutdown, después de esos 18 a 25 días. El ecosistema XRP se expande con nuevas integraciones y casos de uso, fortaleciendo su propuesta de valor como activo eficiente para la transferencia y liquidez mundial. Antes de continuar, quiero agradecer a mi patrocinador, que es Wix, para este video. Y si buscas una plataforma confiable, regulada, para comprar XRP en Latinoamérica y en Iberoamérica, en España también, Wix es la opción ideal. Con una interfaz fácil de usar, soporte en español y comisiones competitivas, Wix facilita el acceso a XRP y otros altcoins de manera segura y rápida. Les dejo acá en el video un link para que vayan y se metan y aprendan un poquito de Wix. Además, Wix cumple con todos los requisitos regulatorios en la región, garantizando la confianza de miles de usuarios. Si quieres comenzar o ampliar tu portafolio, Wix es tu aliado. En conclusión, quiero llevar a que entiendan lo que está pasando realmente con Ripple. Ripple se compró a Hidden Road, que lo transformó a ser Ripple Prime. Impresionante. Ripple se compró G Treasuries. Estas dos entidades no tienen nada que ver o muy poco que ver con el mundo cripto. Ripple Prime tenía 80% del mercado por fuera del mundo cripto. Entonces la conexión entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales va a ser increíble. G Treasuries no tenía ni una sola transacción en el mundo de las criptomonedas. Ahora se van a volver un gigante, esperamos a verlo, de la tokenización, del uso del RLUSD, de muchas cosas interesantes. En conclusión, el Ripple Swell sentó las bases para la integración real y masiva de la blockchain en el sistema financiero global. RLUSD emerge como una stablecoin regulada y con crecimiento acelerado, mientras que XRP refuerza su papel como el activo nativo para liquidez eficiente. A pesar de la bajada del precio, que estamos alrededor de los $2.30, pero esperemos que tenga un buen impulso cuando se acabe el shutdown americano. Con inversiones récord, respaldo institucional y un ecosistema cada vez más robusto, Ripple lidera la transformación hacia un sistema financiero global más rápido, transparente y accesible. Gracias realmente por acompañarme hoy. Es un viernes delicioso para estar hablando acá frente a ustedes y transmitirles lo mejor que puedo sobre XRP, sobre Ripple, sobre las diferentes criptomonedas que tanto disfrutamos. No olviden, por favor, regalarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita para más contenido exclusivo sobre XRP, XLM, blockchain y el futuro de las finanzas. Y nos vemos la próxima semana en el Blockchain Summit de Latinoamérica en Medellín, donde voy a estar en un gran evento de workshop al lado de muchísima gente interesante. Entre ellos, el presidente del Banco de la República de Colombia y algunos presidentes de bancos centrales del mundo. En todo el mundo van a venir varios, van a ver. Incluso sé que van a venir 2 ejecutivos de Ripple. Nos vemos en la próxima. Chao.